Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren extremadamente bien. Les doy la muy bienvenida a nuestro nuevo podcast de Terrenales, un podcast de Portal Terreno, en donde tal vez semana a semana o mes a mes, dependiendo cómo vaya saliendo, vamos a estar hablando con los expertos del mundo de los terrenos, tal vez cosas que son relacionadas con este mundo. Y bueno, en este primer capítulo estamos súper felices porque tenemos a un amigo y experto del mundo de los subsidios, quien es don Giovanni Prele, nuestro primer invitado en este nuevo podcast de Terrenales, un podcast de Portal Terreno. ¿Cómo está ahí, don Giovanni? Bien, todo súper bien. Todo muy, muy bien. Aquí con mucho ánimo, con esta energía. Están pasando estas cosas. Estamos en la semana de la construcción. Así que bien, Me vale. motivado, como siempre. Oye, felices de contar con Giovanni. Giovanni ahí se hizo el piola, pero es una máquina detrás de todo el mundo de los subsidios. Él es el fundador de Usa tu Subsidio y en este primer capítulo de Terrenales queríamos hablar un poquito con alguien, porque esto va a ser un poquito de recordación, por así decirlo. El mundo de los subsidios a veces es como un poquito lejano al mundo de los terrenos y podrán decir, oye, ¿por qué vamos a hablar de subsidios con los terrenos? Pero es algo que la verdad, yo, nos preguntan todo el rato. Si es como, sacamos alguna promoción, hablamos en redes sociales de cosas así, nos dicen, ¿cómo podemos conectar el mundo de los subsidios, que hoy día también en boga, ha ido aumentando con el tiempo? ¿Cómo lo podemos ir conectando con el mundo de los terrenos? Pero antes de hacerte esa pregunta, también, porque yo sé que vamos a hablar un poquito harto de esto, quería un poquito conceptualizar de qué vamos a estar hablando hoy día, antes ya de entrar con todo con Giovanni. Giovanni es la estrella y él el que nos va a estar guiando un poquito en esto. Básicamente queremos hablar de qué son los subsidios, cómo Giovanni se vinculó con este rubro, cómo podemos vincular el mundo de los subsidios, obviamente, a los terrenos, quiénes pueden acceder, a quiénes están dirigidos. Después vamos a hablar un poquito de cómo pueden contactar también a Giovanni, que él es el crack aquí del mundo de los subsidios, recomendaciones y un poquito más. Así que partamos nomás, vamos dando con todo. Primero lo más importante es hablar un poquito de ti, Giovanni, para poner un poco el contexto. ¿Quién es Giovanni? Después nos puedes contar un poquito por ahí, subimos que te ganaste un subsidio, tenéis mucha experiencia, pero si nos puedes contar un poquito primero, ¿quién es Giovanni Prele? Por supuesto. Bueno, ahí para todos los que van a ver este entretenido podcast, bueno, yo soy Giovanni Prele, como me presentó Andrés, soy uno de los directores y soy el fundador de usatusubsidio.com. Usatusubsidio.com, para la gente que no lo conoce, somos el primer portal inmobiliario en Chile que se especializó en el segmento de vivienda subsidiable. Nosotros somos un portal inmobiliario que se enfoca solamente en proyectos inmobiliarios nuevos que son sujetos de subsidio, principalmente proyectos de 6 y 9, porque ahí es donde está la mayoría de la oferta, pero también tenemos algunos proyectos que son sujetos a TS1. Perdón que te Eso es como interrumpa, de... Giovanni. Cuando habláis de proyectos y cosas así, ¿qué te referís? ¿Casa, departamentos, terrenos, oficinas? ¿Qué vendría siendo eso? Los proyectos inmobiliarios son proyectos de edificación o proyectos de extensión, que son proyectos de casas, que son viviendas nuevas que se desarrollan, donde se puede aplicar un subsidio habitacional. Hay algunos proyectos que después lo podemos ir profundizando, me imagino que a medida que vaya Perfecto. avanzando la presentación, bueno, el podcast, porque existen distintos tipos de subsidios. Entonces también hay otros proyectos que ya vienen con el subsidio entre comillas asignado, entonces es mucho más fácil para la gente. Eso es de forma general. Nosotros no nos enfocamos hoy en día en subsidios específicos para terrenos. Solamente nos enfocamos en estos tipos de subsidios, que básicamente el DC1 y el DC19, y nos enfocamos principalmente en los sectores medios, porque obviamente en los segmentos que son más vulnerables, ahora las viviendas se van a asignar directamente ahí por el sector público, por decirlo así, y antes los proyectos tenían que captar. Así que eso es como de forma general. Tenemos esta empresa, ya han pasado casi 10 años, vamos a cumplir ahí en el mercado, tenemos mucha Buenísimo. gente, tenemos cerca de 1,5 millones de usuarios. Mira, Creemos que hoy en día tenemos una marca muy potente. Hoy en día somos el portal, me atrevo a decir que somos el portal número uno en Chile de vivienda subsidiable. Y nada, y nosotros también somos una empresa B, que yo creo que eso también es algo muy, muy importante, que en el fondo no existe ningún portal inmobiliario en Chile que esté certificado con este sello mundial y certificación, que en el fondo es para las empresas que queremos tener ahí una chapita de que estamos haciendo las cosas bien.
Y adicionalmente también, bueno, tengo bastante experiencia en la industria inmobiliaria, tengo otra empresa que también se especializa en inversiones inmobiliarias, que es médicosinvirtiendo.cl, que nosotros desarrollamos un programa de educación financiera, que participamos de distintas actividades médicas, también obviamente tenemos nuestras campañas de marketing especiales, pero ayudamos a profesionales del área de la salud que puedan aprender cómo invertir sus lucas, pero nosotros nos especializamos en el área inmobiliaria y ahí nosotros lo apoyamos mediante nuestros especialistas de inversiones para que compren en activos con muy buenas oportunidades y que obviamente hay proyectos inmobiliarios que nosotros hacemos un filtro antes. Así que esa es un poco mi historia y cómo se vincula obviamente el mundo inmobiliario conmigo de forma resumida. Tremendo. Sí, porque justo te quería preguntar, porque ahí esta conexión del mundo inmobiliario, me imagino que también viene un poquito más detrás. Llevan 10 años, ahí nos dejaste con la pega de tal vez de ver el tema de ser una empresa B. Y qué buena que salgan en el primer portal ahí, tremendo check que sacaron ahí. Y bueno, tal vez como que en el tema de los subsidios, yo justo estaba aquí viendo que como si uno se da como a la raíz de la palabra, de qué son los subsidios, porque hay mucha gente que como que también para entender la base de qué se trata, el subsidio se define como un aporte económico que el Estado chileno destina a las familias que requieren apoyo para financiar la compra de su primera vivienda. Y ahí yo quería hacer un paralelo, porque yo sé que en su momento tú también tuviste un acceso a un subsidio, y súper bueno porque para que nos cuenten como de primera persona cómo fue ese proceso, tal vez más resumido para irnos después al mundo de los terrenos, pero entender cómo partió esto, cómo llegaste, ¿sí? Directamente, de dónde salió esa chispita de ir y buscarlo, porque también a veces buscamos información y a veces cuesta. De hecho, yo creo que por eso ustedes también tienen un excelente aporte al ser un portal que se especializa en subsidios, porque un poco facilita este camino. ¿Cómo nació todo eso? Esto igual se vincula con el origen de usa tu subsidio, que en el fondo nace a partir de una necesidad personal. Yo de partida no soy una persona ligada al mundo de los negocios, y tampoco al mundo inmobiliario, yo soy técnico médico de profesión. Y parte un poco de historia, Perfecto. aquí se vincula la historia de Giovanni Prele, que se gana un subsidio, pero también nace la historia de cómo nace un subsidio a partir de una necesidad personal, que en el fondo yo vengo de una familia de clase media, mis papás no son profesionales y obviamente mi mamá siempre me dijo, oye, tú cuando salgas de la universidad, pero me lo repetía todos los años, tenés que comprarte una vivienda, no salgas como el resto de la gente que sale de la universidad, se compra un auto, se pone a viajar. Lo primero, cómprate una vivienda. Eso es lo que tiene que ser primero. Tremendo Dentro de ese consejo. por supuesto, y como yo soy obediente, le hice caso a mi mamá y le dije, ya sabéis que, y siempre he sido busquilla, siempre me ha gustado el tema de los negocios, aprender cosas distintas. Dije, oye, ya, estoy en cuarto año, voy a tener, ya me queda poco para salir, quinto, y voy a tener que aprender a comprar. Pues. Y dentro de eso dije, ya, me hice la pregunta, ¿cuál es la forma para poder comprar una vivienda lo más barato posible y que cumpla por lo menos con todos los requisitos básicos que estaba buscando para ese momento? Que en el fondo yo soy oriundo de San Miguel, dije, quiero seguir viviendo en San Miguel, cerca de la casa de mi abuelo, idealmente que esté cerca un metro, porque obviamente no tenía auto y no iba a tener auto, porque iba a andar en metro, y estaba poniendo obviamente toda mi energía en mi primera vivienda. Así que investigué sobre los subsidios, caché que yo calificaba para el subsidio de clase media, y aparte entendí el proceso inmobiliario, lo hice desde cero. En el fondo, para la gente que está viendo el podcast, que bien hoy en día la gente está un poco más educada con respecto a los conceptos inmobiliarios, existen distintas etapas para los que no lo saben. Existen etapas, hoy en día se agregó esta etapa de formato de lanzamiento, que es una etapa casi previa al blanco, después viene el blanco, el verde y la entrega inmediata. Obviamente en esos años no existían estos lanzamientos, pero sí existían algunos proyectos que se ejecutaban en blanco. Y caché que al frente de la casa de mi abuelo, porque yo vivía en la casa de mi abuelo, ahí en San Miguel, caché que una constructora compró la casa de unos vecinos, y dije, oh, interesante, se va a desarrollar un proyecto inmobiliario acá. San Miguel todavía no tenía un punto tan duro así como de construcción, pero estaba interesante. Después creció con todo. Después creció muy fuerte. Y me fui y caché un gallo con casco blanco y le pregunté, oye, ¿eso es que van a hacer un edificio? Me dice, sí.
oye, sé que me gustaría comprar un departamento acá. ¿Qué puedo hacer? Dice, uy, es que sé que estamos muy en blanco, nunca hemos vendido tan en blanco. Allá le dije, oye, apenas podáis, me puedes dar tu teléfono, yo te puedo llamar. Y era uno de los gerentes de la inmobiliaria. Y resulta que lo llamé y me decía, ya, Giovanni, puedes venir a reservar. Así que no sé qué, reservé mi primer departamento, que se iba a entregar en 2 años más. Y en paralelo yo postulé el subsidio de la clase media. ¿Qué era ese Obviamente no tenía... subsidio? ¿Cómo? ¿Cuál era ese subsidio y cómo sabía que El existía DC1. eso? El Perfecto. DC1. Al DC1. Y ahí después les voy a hacer un breve resumen sobre los subsidios para que entiendan cómo es las conceptualizaciones generales. Así que ahí me gané el subsidio del DC1 a la media, porque como 3 meses hasta que me lo gané. Total, tenía tiempo, tenía 2 años para poder adjudicármelo. Y finalmente el subsidio actúa como un pie. Y la única variable que yo podía controlar era mi constancia en el ahorro, que me daba puntaje, y también el monto de ahorro. Entonces ahí estaba ahorrando constantemente para poder ganar mi subsidio. Hasta que la tercera vez que postulé me lo gané. Y después, obviamente, el proyecto estaba en construcción, me entregaron el departamento y ahí apliqué el subsidio. Ese es como más o menos como el cuento corto. Entonces dije, oye, si yo hice este modelo, ¿qué pasa si más gente lo hiciera? Obviamente traté de juntar gente que tenía subsidio con proyectos, me costó un montón. Todas las etapas de emprendedores que me imagino que tú también has vivido, Andrés, que tienen que ver con un proceso de iteración de producto. Efectivamente. Oye, vaya iterando. Nosotros partimos con una empresa que vendía proyectos con subsidio. Después era muy complejo, yo estaba recién salido de la recién siempre digo, siempre estaba recién salido de la universidad, entonces nos ganamos unos fondos de Corfo, unos fondos sociales, pero la verdad es que alguien que está recién salido de la universidad, yo no administraba ni mi propia vida, así que menos iba a administrar 20 vendedores en una oficina. Tenía una oficina, arrendé una oficina en Providencia, tenía como 20 vendedores, no tenía idea cómo controlarlo, porque la verdad es que venía de una profesión del área de la salud, no tenía experiencia laboral, mamá encima estaba tratando de vender viviendas con subsidio que nunca lo había hecho. Así que ahí tuve que ir como buen emprendedor aprendiendo a vender, ¿cachai? A ver cambios del modelo de negocio, y ahí también aprendió como mi meta de inversionista, donde dije, oye, pero también podemos ayudar a otras personas que también quieren invertir, hace 10 años. Así que ahí entre mis compañeros de la universidad, le hice invertir en algunos proyectos en blanco y se fueron dando distintas cosas. Así que esa fue como más o menos como la historia. Y ahí nace Usando Subsidio a partir de muchas iteraciones. Y ahí nos dimos cuenta que la marca pegaba mucho. O sea, una marca que habla por sí sola. Si bien le falta el apellido que está enfocado en lo inmobiliario, pero hoy en día, después del tiempo, ya lo conoce cientos de miles de personas, si es que no sé, 1,5 millones de personas registradas por lo menos no han dejado los datos. Entonces yo espero que esas personas que alguna vez se han registrado nos recuerden, ¿cachai? Así que constantemente así que ahí estamos nosotros constantemente generando contenido educativo. Tenemos un portafolio de proyectos inmobiliarios donde las familias pueden comprar viviendas con subsidio, y ahí nace toda esta historia que ha tenido un proceso increíble, que en el fondo hoy en día ya es una empresa que funciona, un equipo. Y ahí es como se vincula un poco como mi persona más emprendedora, también de quién soy yo, cómo nace, cómo se vincula a este mundo. Y hoy en día, obviamente, después uno se da cuenta, cuando uno tiene más experiencia, es mucho más efectivo en ejecutar ciertas cosas. Así que ahí estamos en ese camino de ayudar a las familias, que esperamos seguir haciéndolo. Y a partir de eso también hemos ido desarrollando distintas cosas, como la Academia del Subsidio, que también ahora vamos a lanzar ya de manera más formal y con una segunda iteración, porque también como cualquier emprendimiento hay que hacer ciertos ajustes. Así que en eso estamos, como el resumen un poco de cómo nace, cómo fue mi historia. Yo viví de carne propia, yo ocupé el subsidio de clase media, viví en mi departamento 5 años y después obviamente ya lo pude vender, y después obviamente se van generando un camino distinto, porque las viviendas hoy en día son viviendas de transición. Yo siempre le digo a la gente, probablemente la primera propiedad que tú te compras no va a ser la misma para toda la vida, y que en el fondo hoy en día la vida está muy cambiante con el teletrabajo, y sobre todo que uno es un poco más inquieto como emprendedor. Así que nada, eso es como un poco el resumen. Así que yo ya estoy ahí como un poco más avanzado, que hice este ciclo, después me cambié por otro lado, después para otro, ahora estoy en mi casa, y así uno va avanzando, pero en 5 años más no tengo idea dónde voy a estar. ¿Está? Totalmente. Oye, y el otro, yo no sabía que había salido de la U y ahí partido directo, sin experiencia ni nada, así que ahí felicitaciones, porque no es un camino fácil, y menos si es que no tenéis la experiencia, así que ahí te pone más estrellitas todavía.
Así que, bueno, por ese lado. Oye, Giovanni, pregunta, porque obviamente aquí estamos en el podcast de Portal Terreno y la idea es también ir como un poco asimilando todo este mundo al mundo de los terrenos. Yo tengo relativamente clara, porque nosotros también hemos hablado en otras ocasiones, hartas veces, y que si es que uno dice como subsidios para terrenos, específicamente para comprar un terreno, hoy en día no existen, pero sí existen subsidios para comprar lo que voy a poner arriba de un terreno. Así es. Tal vez estaría bueno hablar de eso, o si nos queréis contar un poco en términos más sencillos, como cuáles son los subsidios generales tal vez, y después como irnos por la rama de lo que podría calzar con el mundo de los terrenos, para tampoco hablar de todos los subsidios, porque me imagino que existen muchas cantidades y tipos de subsidios. Así es. Yo creo que es importante partir como por este macro, porque obviamente hay gente que va a ver el podcast Perfecto. que no necesariamente va a ocupar, Sí, aparte que el subsidio de autoconstrucción en un sitio propio no es tan famoso, ¿cachai? Ni utilizado efectivamente. como un subsidio de la clase media. ¿Cachai? O sea, el estandarte, así como cuando queda el escoba y se revoluciona toda la gente de Chile, oye, se va a abrir el subsidio por la clase media. Se abren 2 llamados en el año, primer semestre y segundo semestre, que el SCOA, ¿cachai? Entonces, miles de familias postulan, ¿cachai? Tienen mucha promoción, por lo tanto, es mucho más famoso, ¿cachai? Entonces, en cambio, el subsidio de los terrenos para autoconstrucción es más pequeñito. Entonces, para entrar en esa línea, hoy en día existen distintos tipos de subsidios, estamos hablando de compra, en este caso, desde la compra, y después Perfecto. nos vamos a ver para la autoconstrucción, porque es la base para otro. Existen subsidios, hoy en día yo siempre los clasifico, los subsidios que son asignados a la oferta y los subsidios que son asignados a la demanda. Cuando hablo de la oferta, son subsidios que están asignados a proyectos inmobiliarios, como por ejemplo el caso del DC-19. Es decir, que la inmobiliaria tiene un terreno, diseña un proyecto, postula ese proyecto en llamados especiales para postular a los proyectos de DC-19. Si es que la inmobiliaria se lo adjudica, ese proyecto va a tener ciertas características que son especiales, que va a tener que, son proyectos de integración social, que van a tener que cumplir con un porcentaje de integración del DS49, que es de las familias más vulnerables, y después de los sectores medios. Pero Perfecto. después hay un pedacito del proyecto que no necesariamente tú tienes que tener un subsidio para poder comprar ahí, sino que si tú cumples con todos los requisitos para ser sujeto del subsidio de la clase media, siendo sujeto de un crédito hipotecario, puedes comprar este proyecto. Ese es uno. Perfecto. Después Perdón, están ahí para los resumir, ¿eh? sorry, pero para resumir ahí entonces, el de la oferta es cuando la inmobiliaria en sí hace un edificio o un conjunto de casas, me imagino también, para que gente con subsidios puedan comprar ahí. Claro, es que gente que tiene el subsidio adjudicado llena una parte Exacto. del proyecto, el 49% del DC1, y después queda un porcentaje libre, por ejemplo, el 65%, y eso es de venta libre, pero para gente que califica para el subsidio de clase media. Y ahí la Perfecto. gente tiene que llegar y complementar con un crédito hipotecario, que es la mayoría de los casos, en algunos casos que son los menores, con recursos propios complementan la diferencia. Ok. Ese uno y un plan súper bueno porque en el fondo funciona como un subsidio automático, que en el fondo no tienes que tener una antigüedad en la libreta de ahorro para la vivienda, pero sí tienes que ser sujeto de crédito hipotecario, pero también te tienen que evaluar que seas sujeto de subsidio. Una vez que pasaste eso, puedes avanzar en el proyecto. Dale. Ese es uno. Después están los subsidios que son asignados a la demanda, yo siempre los clasifico de esta forma porque ahí de compra, poniendo el apellido, está el DC49 y el DC1. El DC49, como yo les comentaba, es el subsidio para las familias más vulnerables y el DC1 es para los sectores medios. Dentro del DC1 existen 3 tramos, tramo 1, tramo 2 y tramo 3. Del tramo 1 es para la gente que está más pegadita hacia el vulnerable, por lo tanto, esto lo define finalmente el registro social de hogares. Para poder clasificarte tienes que estar dentro de un porcentaje de vulnerabilidad. Entonces, obviamente, entre menos vulnerable seas, es decir, que tengas un registro social de hogares que está mucho más pegado al 90%, vas a ser de clase media y vas a poder comprar con otro tipo de subsidio. Entonces, aquí Perfecto. es importante como consejo para la gente que lo va a estar viendo, que a veces nosotros decimos, oye, no quiero hablar así como de lo que tengo cuando me están evaluando en el registro social de hogares, porque van a creer que tengo mucho y no me van a dar nada. Y la verdad es que no necesariamente funciona así, que también funciona, hay excepciones, que a veces dice, oye, pero es que el subsidio a veces es para la gente pobre, ¿no? ¿Y qué es lo que es pobre? ¿Cachai? Nada, ahí la gente tiene ciertos tabús
o ciertas como concepciones mentales que no son las adecuadas, porque hoy en día una persona que está en el registro social de hogares de un 100%, pero no sé, supongamos ganáis 3 millones de pesos, pero tenéis 6 hijos, no es lo mismo que una persona Claro. que no tiene hijos y que gana 1 millón de pesos. ¿Cachai? Ok. Entonces, Hay varias variables ¿cachai? ahí que influyen en todo esto. Hay hartas variables. Entonces ahí para que la gente no tenga como que no se autolimite en postular y que siempre declare lo que realmente es, porque en el fondo eso te permite clasificar dónde tienes que estar y tu camino va a ser más fácil. Porque a veces la gente que es de clase media dice, oye, pero pucha, yo no voy a declarar todas las cosas porque quizás me conviene el DC-49 porque te regalan la casa. Claro, pero en el fondo igual eso tiene otras implicancias, ¿cachai? Y que tampoco es tan fácil que te regalen la casa. Entonces era más fácil quizá el otro camino de postular al DC1, ser transparente y llegar al camino correcto, porque en el fondo, igual puedo ser sujeto de crédito hipotecario y quizá en un tiempo más corto podría adjudicarme el subsidio y podría comprar una vivienda. En cambio, en el otro camino son caminos que son mucho más largos y más complejos. Así que eso es como de forma general lo que son los subsidios de adquisición. Ahí voy a hacer un guiño rápido hasta los subsidios de arriendo, que en el fondo es un subsidio de transición, que en el fondo ciertas familias hoy en día no pueden comprar o que están en vías de comprar, les sirva y aliviane la carga tener un subsidio de arriendo que te cubre un pedacito del arriendo que tú estás pagando. Eso es súper bueno porque en el fondo es un subsidio que es un subsidio de transición para la gente que se está yendo a vivir solo o para la gente que está arrendando, que capacidad de crédito hipotecario, te ayuda porque te aliviana todo lo que es carga financiera y obviamente todos los beneficios estatales ayudan en ese sentido. Y obviamente ese también te da un puntaje adicional para poder adjudicarte el DC1, porque es un subsidio de transición que te da ciertos beneficios. Eso es. Y ahora me paso como al punto importante, que en el fondo estamos aquí en Portal Terreno, estamos en los terrenos. ¿Y por qué esa introducción? La introducción aquí es clave porque en el fondo los subsidios que aplican para la autoconstrucción en el sitio propio va a estar el DS-49, que era para las familias más vulnerables, que les comenté. También podrían construir ahí con ese subsidio, un subsidio de autoconstrucción, pero DS-49, tenemos el subsidio DS-1, pero aquí no todos los tramos, no el tramo 1, 2 y 3, sino que solamente el 2 y el 3. Y también tenemos el subsidio que es el DC-10, que es el subsidio ya de construcción, pero de tipo rural. ¿Cachai? Entonces, esos son como los tres tipos de subsidios que hay para autoconstrucción. Y la verdad es que acá funcionan con lógicas distintas. Hay pregunta, ya entonces, de esos tres eran el DC-49, el DC-1 y el DC-10, pero para dejarlo claro, siempre que vamos a hablar de subsidios en el mundo de los terrenos, siempre y cuando yo ya tenga el terreno comprado y el subsidio es sobre lo que yo le construyo encima, ¿cierto? Para reconfirmar. Así es, no es un subsidio al terreno, sino que es un subsidio para construir. Y ahí el terreno, perfecto. Bueno, tú cachai que el tema de los terrenos, uno puede ser dueño del terreno, o te pueden ceder una parte del terreno, ¿cachai? Pero tiene que estar eso consensuado, ¿cachai? Entonces ahí, obviamente, si uno tiene eso como esos atributos, uno podría decir, ya sabes qué, voy a postular, porque acá también existe una lógica, que en el fondo, oye, la gente que tiene, no sé, el DC-49 necesita un poco más de apoyo desde el punto de vista de la guía para poder postular este tipo de subsidios. Por lo tanto, aquí, como sabemos que son familias más vulnerables, tienen que tener un núcleo familiar para postular este subsidio de autoconstrucción, si bien pueden haber excepciones, pero lo importante es que tiene que tener un núcleo familiar. ¿Cachai? Entonces ahí, aquí el proceso de postulación igual es distinto, porque en el fondo, cuando uno postula estos subsidios como el DC1, que es el famoso de la clase media, uno puede hacer una postulación en línea o la puede hacer de forma presencial. En cambio, ya cuando yo me paso acá como a la parte más de autoconstrucción en el sitio propio, existen como dos tipos de entidades, que son las entidades patrocinantes o las entidades de gestión rural, que en el fondo lo que ayudan es a la gente a, en algunos casos, como que es postular al subsidio y después de que tú postulas los subsidios y te lo adjudicas porque tienes tu terreno, tienes donde poder construir, como en sencillo,
estas entidades te postulan al subsidio, tú te los adjudicas, pero esa plata no te llega a ti, sino que es una plata que te dicen, ya, ¿sabes qué? Te ganaste este subsidio, como son entidades técnicas, ¿cachai? Ellos tienen que diseñar un proyecto y después lo tienen que ejecutar. Y una vez que está construida tu casa, ellos y está con su recepción final y con todo el día, se puede cobrar plata. Que en el fondo no lo cobráis tú, pues lo cobras, sino que la empresa que diseñó y ejecuta el proyecto. Por lo tanto, claro, porque tiene que haber un control dentro del proceso. Perfecto, no es que te pasen la plata y tú dices, ya, con esta plata yo salgo a hacerme en la casa de tal y tal forma porque con esto me alcanza. Claro, no de esa forma, porque obviamente tiene que haber un control, porque ya hago la casa No, total, de esta forma y dejo un poquito palazado. Hay claro, que poner todo a la casa. hago un quincho gigante y ahí al lado de una casita. Ya, o sea, tiene que ser, hay un orden, tiene que ser estructurado y me imagino también hay que rendir los gastos y todo, no llega a ser. Y estas entidades son las que se encargan de eso. De hecho, te iba a preguntar lo mismo, ¿o no? Sí, estas entidades técnicas que son las entidades patrocinantes o que son estas entidades de gestión rural, pero también mucha gente también conoce estas entidades como EGIS, que son empresas que están registradas, ¿cachai? En el Ministerio de Vivienda, que en el fondo tienen una historia y en el fondo uno no va y dice, oh, yo quiero que Pepito me construya la casa. No, sino que hay un listado de prestadores del servicio y uno va donde está la empresa y esa empresa te ayuda en el camino, ¿cachai? Que son empresas que están ya... Pero eso está bueno, o sea, ahí como primer consejo sí o sí es como ir con empresas que estén así entre comillas reguladas y ahí te evitáis cualquier problema, que te estafen o cualquier otra cosa. Yo me imagino que hay una lista oficial donde sale todo esto. Hay una lista oficial y también obviamente en los segmentos más vulnerables también hay o sea, tú tenés que hacer la postulación a través de ellos. No es como que tenés que hacerla tú. Excepto en el caso de los sectores medios. En los sectores medios, como es que se asume, ya que pueden cachar un poco más, ellos pueden hacer esta postulación individual, pero una vez que se lo adjudican, igual después tiene que pasar por una entidad técnica para hacer la ejecución del proyecto, y una vez que está ejecutado el proyecto y cumple con todo y tiene, no sé, la casa su recepción final, ahí la entidad técnica puede ir a cobrar ese subsidio. Este tampoco tiene un marco de acción. ¿Cachai? Perfecto. Oye, Giovanni, y por ejemplo, yo entiendo que estas salen como, estos llamados son cada cierto tiempo, ¿no? ¿O puedo postular en cualquier momento del año? No, mira, son llamados que generalmente se abren, se abren estos llamados de postulación. Se abren llamados, no es como que esté a veces abierto todo el año. Hay que igual estar revisándolo, porque igual son subsidios que son mucho más específicos. Que a veces yo lo que le recomiendo es, oye, yo primero obviamente sacar mi registro social de hogares es clave, porque en el fondo te dice, oye, ¿por qué camino tenés que avanzar? Porque en el fondo te va a definir tu porcentaje de vulnerabilidad. Y una vez a partir de eso yo digo, oye, ¿sabes qué? Estoy en un 40% de vulnerabilidad. Ah, perfecto. Con este porcentaje de vulnerabilidad, si yo declaré todo como corresponde, voy a clasificar para el DC49. Si clasifico para el DC49, digo, chuta, ya, ¿qué tengo que hacer? Yo siempre recomiendo que la gente busque canales que son oficiales y sobre todo en este caso que son subsidios, que son menos comunes, que vaya al Servio regional a buscar información. En el caso hay municipalidades que también tienen departamentos de vivienda. Lo que yo recomiendo es que la gente vaya, se informe, pida como esta asesoría que te dan estas instituciones que son gubernamentales, y que en el fondo le digan, sí, ya, perfecto, usted está en este porcentaje de vulnerabilidad y usted tiene un sitio propio, quiere construir, le van a dar la indicación que esa persona, o probablemente le van a pasar el listado LP de entidades patrocinantes o empresas de gestión rural, le van a pasar la lista, le dicen, mira, usted, acá está la lista, usted selecciona una de estas empresas, vaya, conozca, y ellos lo van a guiar en el proceso. ¿Está ahí? Entonces, esa es la recomendación siempre, ir cuando uno ya tiene muchas dudas, porque hoy en día también, Andrés, en internet hay mucha información. Me imagino. Mucha información. Entonces, como hay mucha información de todo en general, eso hoy en día está pasando, que hay tanta información que yo lo que recomiendo es que en el fondo vayan a las fuentes confiables. Yo les diré que vayan a nuestro portal usatosubsidio.com a visitar, pero no en nuestra especialidad, sino que van a ver
subsidios asignados a la oferta y a la demanda, pero con un objetivo de comprar una vivienda nueva. En este caso de los terrenos, sino que pasa a ser otra línea de acción. Autoconstrucción. Ya, o sea, ¿y esto cambia según la comuna, la región o la zona en donde yo me encuentro? No, son generales, ¿cachai? Son subsidios generales. Son subsidios Ya, generales que uno puede postular mediante este mecanismo, más que sean como de zonas específicas. Obviamente también cuando uno habla de zona rural, también obviamente tiene que aplicar, van dentro de ese marco, ¿cachai? Pero obviamente lo importante es que sean llamados o asesorados por estas entidades que son oficiales, porque en el fondo como este es un subsidio que es más específico, y también no tan concurrido a diferencia del otro, ¿cachai? Por lo tanto, yo les recomiendo que, como son procesos más específicos, porque es distinto llegar, ganarse un subsidio de clase media, por ejemplo, para ir a comprar una vivienda nueva, es como que te pasen un valevista y después te aplicar en el proyecto que tú queráis, queda asignado en la escritura que compraste una vivienda con subsidio, queda con una provisión de venta de 5 años y se acaba el proceso. En cambio acá, estáis entrando a construir una vivienda, entonces el hecho de ya construir una vivienda es un proceso complejo. Por lo tanto, yo les recomiendo, y como son subsidios que son menos masivos, que vayan a estas entidades que son, bueno, primero que se acerquen a los servicios o a los departamentos de vivienda, indiquen que tienen un sitio propio o que quieren seguir ese camino, y ellos obviamente los van a rentar con las fechas, los plazos, requisitos, y también con la derivación a estas entidades que son mucho más específicas, que después se encargan de desarrollar y ejecutar un proyecto. Ya, perfecto, ¿no? Eso igual es súper bueno porque al final me imagino hay un mundo gigantesco de gente que hace, como decís tú, que van por este subsidio que es más normal para comprarse un departamento y es como este vale vista, pero tal vez hay gente que, y para quien yo creo que está dirigido este podcast, tal vez en específico este capítulo, es gente que tal vez quiera hacer el camino un poco más largo por varias razones, puede ser porque las lucas tal vez no estén hoy día o porque tal vez su sueño no es estar en la ciudad, como sueño que tenemos varios, es de estar en el campo, estar en alguna parte que para muchos como es un cambio radical de vida y ahora que está más fácil con el tema del teletrabajo, está muy práctico hoy día vivir en el campo y más barato y tener una vida obviamente un poco más tranquila, pero este camino puede ser, uno, tómate tu tiempo, busca un terreno propio o compra con más gente, obviamente dependiendo del tamaño y que esté todo dentro de la norma, con rol y todo el cuento, y una vez que ya te compras ese terreno y entiendo que está obviamente a nombre tuyo, ya podemos pasar a este tema de los subsidios o pedir el subsidio, que también va a tomar un tiempo por la entidad proteccionadora, ver qué te dicen, cuánto toma construir, que también es un tema no tan corto, pero es un camino alternativo al clásico subsidio que todos tienen en la cabeza, que es para ir a comprar el departamento o la casa propia. En este caso suena más sexy porque elegís tu terreno, haces tu casa, tu pinta y todo el cuento, pero también es más largo, tiene otros temas. Pero si bien no me equivoco, según lo que tú dijiste, como el paso número uno, aparte de obviamente tener el terreno, es ver en el Registro Nacional de Hogares para ver qué camino vaya a seguir en base a qué subsidio te deberían dar. Esa es como tal vez la base de todo esto, ¿no? Sí, mira ahí, bueno, registro ahí la corrección, registro social de hogares, que el RCH. Ya, el RCH, sí, por supuesto, yo creo que ahí tú tocas un punto importante y también más allá que el registro de la información, que en el fondo, oye, uno cuando parte, cuando se le viene a la mente, oye, quiero comprarme algo, quiero construir algo, Sí. parte del tema, oye, ya, ¿dónde busco información? Y ahí cuando dice uno, se hace esa pregunta, claro, yo te puedo dar ese tip, oye, con el registro social de hogares que yo tengo, porque todos lo tienen, automáticamente buscando información te puedes autoclasificar a qué subsidio podrías ir. Pero yo les recomiendo que una vez que tengan claro eso, igual sí o sí vayan a una fuente oficial, que fueron las que mencioné anterior, como el Ministerio de Vivienda, los servicios, departamentos de vivienda que hay también en las municipalidades, y a partir de ahí tomen este proceso guía porque es un proceso mucho más específico, menos concurrido. Pero eso también tiene beneficios. Si bien, obviamente, como repitiendo ahí o tomando la palabra Andrés, quizás el DC1 es el más sexy para comprar una vivienda y ya está construida, nueva o usada. En cambio, este otro, si bien es menos masivo, porque obviamente no todo el mundo tiene acceso a un terreno, claro, también la probabilidad de ganárselo es mayor. Yo les voy a entregar ahí un dato para que en el fondo podamos conversar con un poco de la cifradura. Por ejemplo, el 2023, no sé,
postularon 3.200 personas al DC1 de autoconstrucción y el 40% se lo ganó. Y un llamado, entonces súper alto, porque está casi la mitad. ¿Cuánto es el promedio de un llamado más tradicional? Mira, si son de las 3.200, no sé, 1.500 se lo ganaron. Estoy dando un número aproximado. No, sí, pero me refiero en uno que no sea de autoconstrucción, ¿cuánto debería ser como el porcentaje? Comparando el mismo subsidio, que es el DC1, pero no de autoconstrucción, sino que en sus 3 tramos para poder comprar una vivienda nueva usada, postularon 41.000 y se le adjudicó el 26%. Por lo tanto, postulan 12 veces en términos de cantidad de personas y se lo adjudica la mitad en comparación al otro, aprox, ¿cachai? Entonces igual es como, oye, puede ser una alternativa interesante y sobre todo hoy en día que existe tu portal, ¿cachai? Que en el fondo un portal especializado en terreno, que en el fondo tiene una gran oferta y hemos visto que hoy en día en los últimos años, si bien los terrenos han subido mucho, pero también hemos visto una caída. Puede ser, oye, ¿sabes qué? Encontré un terreno que cumple, que eso es súper importante, que también cumple con el tema de los servicios básicos. Oye, que tiene factibilidad de luz, agua y que tiene factibilidad de alcantarilla. Claro, por supuesto, no podéis llegar y poner una casa donde no tiene factibilidades de nada. Entonces, efectivamente. Bueno, ahí, perdón, pero ahí tenía una buena pregunta. ¿El terreno tiene que tener esas 3 cosas? ¿Esas 3 factibilidades? Sí, tiene que tener las factibilidades. Ya. Luz, agua, me imagino que sí o sí. Alcantarillado, me imagino, bueno, hay zonas que es más difícil porque eso es como un poco más urbano. Pero no es tan difícil. Por ejemplo, cuando uno está en zonas rurales, lo digo también por experiencia propia, porque también yo construí mi casa. Cuando uno está en zonas rurales, también, como no hay una alcantarilla general, tu arquitecto, el que diseña la casa, tiene que diseñar un proyecto de alcantarillado. Y ese proyecto de alcantarillado que tú diseñas para tu casa, porque obviamente va a depender de las necesidades de la casa, o sea, si tenés una familia pequeñita, no sé, son papá, mamá, hijo, no tiene tantos baños, ya, hace una alcantarilla de cierto estilo, pero si hace una casa un poco más grande vas a necesitar más, ¿cachai? Entonces, sí, se puede, pero uno lo tiene que ejecutar el proyecto alcantarillado y después uno lo tiene que aprobar en la Ceremi. Entonces ahí uno hace una solicitud, llega a la Ceremi y te aprueba el proyecto. Es parte de uno de los procesos de la documentación para poder tener la recepción final y para que después en el fondo se ejecuten los pagos. Ya, que es un tema importante porque hay zonas que efectivamente no llega y tal vez se usa mucho lo que es esta fosa séptica o cosas por el estilo, que en varias partes es más común y obviamente cuando uno busca terreno un poco más barato, obviamente el precio va de la mano de menos servicios que pueden ser o factibilidad de agua, de luz o también el alcantarillado. Así que es un punto bien importante también a tomar en cuenta. Así es. Ya, tremendo. Oye, Giovanni, ahí, bueno, que ha estado buena la conversa, así que es que un tema, aparte que te morís todo lo que nos preguntan, el tema de cómo podemos conectar estos dos mundos, así que ahí deberíamos hacer tal vez en el futuro una buena conexión entre usatusubsidio.com, el portal líder en subsidio, y portalterreno.com, el portal líder en terrenos, porque hay una tremenda oportunidad y como si tú, o sea, al final no hay tanta gente postulando, a pesar de que hay mucha gente que tal vez hereda terreno, su papá les deja terreno, o se compran terrenos que en algunos casos hay terrenos muy accesibles, pueden ser para concreto directo, concreto hipotecario, o al contado, porque hoy día encontramos, como decís tú, a pesar de que el terreno por lo general tiende a subir de precio, hoy en día hay tremendas oportunidades para comprar a muy buenos precios, y puede ser el primer pasito para ir después por tu subsidio y tener tu casa propia, obviamente cumpliendo con toda la norma. Pregunta Giovanni, porque yo creo que ahí también invitamos a la gente que pregunte todo lo que quiera y después vaya dejando los comentarios en el chat, ahí vamos a tratar de ir respondiéndolos poco a poco, pero yo sé que mucha gente va a querer saber más información, va a tener más ganas de buscar. ¿Cómo te encontramos a ti o cómo podemos ir a usatusubsidio.com? Obviamente está la página, pero ¿cuáles son los canales oficiales para poder seguirlo a ustedes también? Perfecto, mira, obviamente nuestros canales oficiales son www.usatusubsidio.com, pero ahí obviamente, como les mencioné anteriormente, es una
es un portal inmobiliario especializado en proyectos inmobiliarios con subsidio, no de terrenos. Así que ahí también hay información sobre subsidios, proyectos que tienen subsidio automático y otros de postulaciones donde se puede aplicar el DC1 regular. Nos pueden seguir en nuestro Instagram, que es @usatusubsidio. Así que también ahí aparecemos como usatusubsidio.cl. En Instagram tenemos una buena comunidad, tenemos más de 80.000 seguidores, así que anda bastante bien. Así que, pero yo invito a la gente que obviamente que va a ver este subsidio especial. Ahí creo que perdimos a Giovanni, ¿o no? Voy a tener que por mientras rellenar, porque ¿Sí? Giovanni... Ahí está, ahí. Iba a tirar el mejor chiste de la vida, pero mejor ahora que volviste, vamos contigo. Claro, eso. Iba a rellenar ahí. Vamos. Como les comentaba, están obviamente en nuestro portal, pero como fuente para obtener información, pero también para buscar proyectos inmobiliarios, pero para la gente que obviamente va a ver este podcast que está enfocado más en terreno, yo les recomiendo ir a las fuentes oficiales, que es ir a los servers de cada región, ir al Ministerio de Vivienda o acercarse a las municipalidades que tengan un departamento de vivienda que también tienen asistentes sociales. Ya, ahí estamos perdiendo a mi compadre Giovanni, pero ahí para ir resumiendo por mientras, que él parece que se fue la señal, ir a las cosas más directas, a las fuentes más oficiales, y yo creo que también es súper importante también seguirlo a ellos en usatusubsidio.com, porque independiente de que queramos enfocarnos en el mundo de los terrenos y la autoconstrucción, creo que igual es súper importante estar escuchando y viendo la info que va sacando usatusubsidio.com, porque si bien son caminos diferentes, igual tampoco están tan lejos y es bueno estar sabiendo qué es lo que piden, cuándo son los llamados, para ir también adentrándose un poco en el mundo de los subsidios. Así que, Giovanni, ahora vi que volviste, así que te doy de nuevo tremendísimas gracias. Estuvo tremendo este episodio de nuestro nuevo podcast Terrenales, un podcast de Portal Terreno. No sé si tenéis unas últimas palabras, consejos, lo que queráis, te dejamos ahí abierto el micrófono. No, bueno, primero que todo, darte las gracias, Andrés, por esta invitación. Bueno, el segundo encuentro virtual que tenemos, la otra vez hicimos un live, que estuvo también muy entretenido. Gracias por la buena onda, feliz de de poder aportar con un granito de arena a todas las personas o familias que se están acercando y adentrando en el mundo de comprar un terreno o la primera vivienda. Y nada, creo que es súper importante disponibilizar información, como lo estás haciendo tú con los terrenos, oportunidades, y que en el fondo la gente hoy en día, como tiene acceso a más información por toda la conectividad, internet, redes sociales y todo lo que hay, que se vayan informando, que obviamente siempre prevenir las estafas, que vayan a los canales oficiales y que obviamente siempre es bueno en estos casos de subsidios que son más especializados, como de autoconstrucción, que vayan a las fuentes oficiales, hagan su cita presencial, porque al final la casa es un proceso largo de construcción. No es algo que de un momento a otro que está ahí, tú llegaste, tomaste, sino que es un proceso largo que involucra tiempo, lucas, también hay un desgaste familiar, ¿cachai? Así que yo les recomiendo que vayan a las fuentes oficiales, que tengan paciencia, porque la verdad es que los procesos siempre son largos, pero obviamente después va a estar compensada en el futuro con la perseverancia y el resultado de las cosas cuando son. Total. Ahí me quedo con eso último que dijiste, porque al final creo que todos tenemos ese como sueño de la casa propia y más aún si te la puedes construir y en tu propio terreno, creo que es un lujo y es lo que todos finalmente queremos. Así que, de nuevo, tremenda. Muchísimas gracias, Giovanni. Los dejo a todos invitados, obviamente, a seguirnos, a nosotros también en Portal Terreno, todas nuestras redes sociales. Hoy día tenemos la mayor cantidad de proyectos y ofertas de terreno en todo Chile, así que pueden empezar ahí a vitrinear para después de irse vitrineando en Portal Terreno, elijan su terreno y después obviamente entren a usatusubsidio.com y elijan su subsidio y se puedan guiar ahí con toda la info que Gio y su empresa nos está dando día a día. Así que recuerden seguirnos en YouTube, suscribirse para estar al tanto de todas las noticias, todas las cosas que vamos a ir sacando. Sacamos harta noticias. Tenemos un blog, tenemos obviamente aparte todo lo que es el portal para que nos sigan. Así que felices nuevamente, Giovanni, tremendo invitado, esperamos vernos pronto, tenemos ahí un asado pendiente, no se me olvide, señor, así que nos estamos viendo muy pronto y muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando en este podcast de Terrenales, un podcast de Portal Terreno. Muchísimas gracias, que estén todos muy bien. Muchas gracias, Andrés, que estén muy bien.